En diciembre de 2019, las autoridades chinas alertan de la aparición de un nuevo virus respiratorio, el SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan. Provoca en los casos más graves una neumonía muy agresiva que ocasiona centenares de muertos en las últimas semanas de 2019 y las primeras de 2020. Pero su avance es imparable y rápidamente comienza a extenderse por otros países asiáticos como Tailandia o Irán. A finales de enero, el nuevo coronavirus aterriza en Europa. Italia será la más afectada, seguida por España. El 1 de marzo se registró el primer caso de coronavirus en la provincia de Burgos. Un hombre de 52 años de edad, natural de Haro, ingresó en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda. Se había contagiado en un funeral celebrado en Vitoria los días 23 y 24 de febrero. Ese funeral fue precisamente el punto de partida para la transmisión de la enfermedad por Álava, La Rioja y Miranda de Ebro. Miranda y Burgos se convierten en los principales focos de coronavirus en toda Castilla y León en esos días previos a la declaración del estado de alarma. Hoy en Zoom Burgos les contamos cómo han cambiado nuestras vidas tras un mes de confinamiento. Tal y como se esperaba, comienzan a incrementar los casos de coronavirus en la localidad de Miranda de Ebro, algo que está creando un ambiente de preocupación entre el personal sanitario del Hospital Santiago Apóstol, ya que nos aseguran que comienzan a escasear los equipos de protección y las muestras de toma de este virus, además de falta de personal. Un poco con miedo, asustados, pensando a ver qué nos puede, si nos lo pegan o no por los críos. Nos da mucho miedo, estamos con mucho miedo, la verdad. Hay preocupación por el motivo de que no se sabe de dónde vienen que sabemos lo que nos dice la tele, pero que no sabemos más, ni por aquí se oye tampoco los que hay ingresados, ni nada. Sé que por la tele esta mañana he oído que hay sobre 9 casos, pero aquí el caso es que los médicos nos están mirando y nos están tratando sin mascarillas y sin nada, que no sé, yo creo que no es tanto como lo ponen, parece ser, pero que sí, hay miedo y preocupación hay. Se va a los centros, tanto como el ambulatorio, van con las mascarillas y tal, pero como tenemos la fecha, pues hay que venir. Yo tengo mucho miedo. A veces hay gente que le voy a dar la mano y me rechazan, pero yo no lo tengo miedo. De momento no me he alarmado como para quedarme en casa. Es una gripe que la gente está pensando que es un virus de estos que te quieren matar, pero no, es una gripe, yo lo llamo gripe. Yo sí, muy tranquilo. No tengo miedo de momento, ¿eh? El aumento del número de infectados obliga a la Junta de Castilla y León a tomar las primeras medidas para frenar los contagios en Miranda. En el Colegio Público Andúba se cierran 3 aulas en las que hay alumnos con familiares afectados. Entre los padres, división de opiniones. En ese hay 2 aulas cerradas, porque ahí tengo yo una nieta en el colegio, están 14 días encerrada. Él es un niño asmático y me da miedo por él, hoy no lo he enviado al cole por eso, porque es un niño de riesgo, entonces evito que esté como expuesto. Y luego que pasan 15 días y después de 15 días que abras el colegio y que es que esto se va a evaporar en 15 días. Dejar a ella trabajar para cuidar de la niña, porque dice, si lo llevo contigo... Prefiero que cierren el colegio una semana, que desinfecten, que tengan lo que hacer, que hagan lo que tengan que hacer y que luego vengamos todos mucho más tranquilos antes que mandarles al colegio al día siguiente. Al día siguiente, 11 de marzo, se amplía al resto del centro escolar. La Junta declara a Miranda zona de contención reforzada. Queda suspendida toda la actividad docente, cerrados los centros cívicos y bibliotecas y se suprime el transporte público. Tengo que tener a las niñas desde por la mañana. Pero es lo que hay, más vale prevenir que curar, pero bueno, ahora 15 días sin clases. Así que nada, aquí a cuidar a los 4 sobrinos, que sus padres están trabajando y es lo que me ha tocado. Si se para quieto todo el mundo, si estamos todos en cuarentena, yo creo que se erradicaría el virus.
Para esas fechas también habían aumentado los contagios en Burgos, que a partir del viernes 13 de marzo pasa a ser zona de contención reforzada y se desata la locura en los supermercados. A partir de las 12 de la noche, cuarentena social en Burgos. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que se suspenden las clases en colegios, institutos, también en la universidad y que se suspende el transporte público. Han pedido, por favor, que si no es necesario, que no se salga a la calle. Si cierran, que cierren todo. Lo que no puede ser es que los bares, las peluquerías no se cierren, los colegios sí, y vayan con la gente a la calle, a los parques, es que no es entendible. Está notando más gente, la gente tiene miedo, la gente tiene mucho miedo, pero no sé cómo acabará esto. Estamos abastecidos, tenemos pescado, los camiones siguen llegando. No sabemos hasta cuándo, pero de momento no hay ningún problema. Ya tengo en casa y ya tengo suministro por lo menos para un mes y pico. Mucha gente comprando. La gente carga un poquito más. Papel higiénico, pañuelos, eso es horroroso encontrarlo. Estoy buscando cebolla, es una cosa tontísima, pero no las encuentro. Es el tercer sitio donde vengo, a ver si encuentro. Nos han vuelto locos, hay una histeria colectiva. Creo que nos estamos pasando a otros pueblos, sí. Tan solo un día más tarde, el Consejo de Ministros declara el estado de emergencia. Había 5.700 casos confirmados y 136 fallecidos en España. Se suspende la actividad lectiva en todo el país. El comercio y la hostelería deberán cerrar sus puertas y los ciudadanos solo podrán salir de sus domicilios para abastecerse de alimentos, medicinas o para acudir a centros sanitarios. Las primeras horas generaron cierta incertidumbre entre la población. Me parece que es necesaria, que lo tenían que haber hecho antes, pero que, bueno, un poco de trastorno sí nos hace, pero bueno. Me parece exagerado. Me parece que las noticias están exagerando muchísimo y que esto afecta más a los viejos y no a las personas tan jóvenes, aunque también les puede afectar, pero la gente que está muriendo son la gente mayor. Y es que no lo hago, yo no estoy tan preocupada, ¿sabes? Estoy sola, vivo sola y me bajo al perro las veces que tengo que bajar, quiero decir, pero vamos, que creo que sí que hay que tener un poco de cuidadillo. Si hay que hacerla, es normal, ¿no? Te da un poco de pena, ¿verdad? Porque estoy en los bares, están peluquerías, todo está cerrado. Mañana van a cerrar ya la mayoría. La gente no hace caso porque ves todavía bares abiertos y bueno, tenía un poco que caerse la cara de vergüenza. Pero bueno. Yo no me quedo en casa porque no. Yo salgo todos los días a la calle. La gente tiene mucho miedo a morirse, no hace falta que se haga oficial. Pero a partir del lunes 16, poco a poco, comenzamos a interiorizar la gravedad de la pandemia. El silencio en las calles tan solo es interrumpido por el sonido de las campanas. Los burgaleses están tomando muy en serio este estado de alarma. Las calles están vacías, tan solo hemos podido ver a los ciudadanos que han acudido a los supermercados o a las farmacias y muchos de ellos lo hacen con la mascarilla puesta. Es un instrumento más que tiene el Estado para este tipo de situaciones de alarma. Cuyo objetivo principal es el apoyo a la población. La misión hoy de la Unidad Militar de Emergencias en la ciudad de Burgos es más presencial, con labores disuasorias para instar a la gente a que se quede en casa, a que no salgan de sus domicilios. A partir de ese momento cambia radicalmente nuestra vida. Acudir al supermercado exige armarse de paciencia ante las largas colas debido a la limitación de los aforos. También se toman medidas para utilizar el transporte público, si bien es cierto que el número de viajeros se reduce en un 85%. Y comienza también la picaresca, la búsqueda de excusas para salir de casa. Comienza la segunda semana de confinamiento y los supermercados han decidido incrementar las medidas de seguridad. Por ejemplo, colocando mamparas de metacrilato para separar a los clientes de los trabajadores. Unas medidas que se unen a las que ya se tomaron a la semana pasada, como por ejemplo controlar el aforo o el uso obligatorio de guantes. Guantes, mascarilla, gel, toallitas, desinfectante, todo. Aquí tengo el líquido, los guantes no, pero vamos, sí, he puesto la ventanita esta para colgar. De 2 en 2 o de 1 en 1 y lo respetan. Con los clientes habituales no hay ningún problema. Un día nos llegó un mensaje por WhatsApp que nos habían mandado de que se alquilaban perros para salir durante la cuarentena. Entonces, claro, al principio pensamos que sería alguna broma, todo lo relacionado, pues que se está bromeando mucho con el tema de la cuarentena, pero nos pusimos a mirar y efectivamente cuál fue nuestra sorpresa, que es que no era ninguna broma, que es que era simplemente alguien que mucho cariño entendemos que no puede tener a su perro. No lo vamos a tolerar. Se han dado instrucciones claras a la policía local y por supuesto a través de la Junta de Seguridad Local, a la Policía Nacional, para que intensifiquen los controles de vigilancia y sanción
para todas aquellas personas que aún no han acabado de interiorizar la gravedad de la situación que tenemos en Burgos. Llega el primer fin de semana en estado de alarma y las fuerzas de seguridad refuerzan los controles de tráfico para evitar las salidas de las grandes ciudades. En el País Vasco tenían puente y cientos de personas se saltan el confinamiento y colapsan las autovías. Entre los destinos elegidos, las merindades. Muchas personas aprovechan estos días de cuarentena para desplazarse a su segunda residencia, en este caso a las merindades al norte de la provincia de Burgos. Que no venga nadie a nuestros pueblos y que les estamos esperando a que vengan, pero es que cuando pueden, es que ahora mismo no se puede venir. Tenemos buena relación con el País Vasco, pero en estos momentos todos tenemos que colaborar. El 25 de marzo el Congreso prorroga por 15 días más el estado de alarma. Los mensajes insisten en la gravedad del problema y que lo peor está aún por llegar. El principal riesgo de una pandemia no es la gravedad de la enfermedad en sí. Lo más peligroso es el contagio masivo de la población, lo que podría ocasionar el colapso del sistema sanitario. Para tratar de evitarlo, los hospitales se transforman, se suprime toda la actividad que no sea urgente. El punto más delicado son las unidades de cuidados intensivos, que deben multiplicar su capacidad para atender a un verdadero aluvión de pacientes críticos. Nosotros la previsión que tenemos ahora es de seguir desmantelando, entre comillas, zonas que habitualmente se emplean para otro tipo de pacientes en beneficio de los pacientes que requieran ventilación mecánica. Y ese es el planteamiento, ocupar otras, entre otras cosas, pensamos que a partir del próximo sábado o domingo ocuparemos y transformaremos en UCI un bloque quirúrgico completo. Es decir, que esos planes son realmente ambiciosos, pero el objetivo es que no nos pase lo de Madrid. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Burgos tiene capacidad para atender a 26 pacientes, pero las necesidades eran muy superiores. La ampliación a la URPA y a zonas quirúrgicas permitieron asumir la carga de pacientes críticos que a finales de marzo alcanzaron su pico máximo, 55, aunque el complejo disponía todavía de margen para suministrar ventilación mecánica a al menos otras 30 personas. Actualmente se ha conseguido aplanar la curva y comienzan a bajar los ingresos en la UCI hasta los 45. También bajan los nuevos contagios y las muertes. Con las medidas de confinamiento no es que haya cambiado el virus, lo que ha cambiado es las propiedades de ese virus. Y ese virus está en torno a 1,3, quiere decir que ya no tiene oportunidades de contagiar porque estamos todos en nuestras familias. Y cuando esa R sub 0 descienda de la unidad, quiere decir que el virus no tiene capacidad de transmitirse y desaparecerá la onda epidémica. Eso no quiere decir que prevemos que va a haber otras 2 o 3 semanas transcurriéndose casos que se van produciendo en las instituciones, en las familias, en los sitios cerrados, pero al menos habremos evitado ya el colapso del sistema sanitario. Todo lo que vamos sabiendo de este virus cada vez está más claro que se parece mucho a gripe. No biológicamente, no genéticamente, es un virus distinto, pero epidemiológicamente sí que se parece mucho a gripe, se contagia de la misma manera, de forma que las mismas técnicas que utilizamos para protegernos de los contagios de gripe las podemos utilizar para protegernos del contagio con el coronavirus. Desde la dirección piden a la ciudadanía que no acudan a urgencias si no es necesario. Este centro, el Divino Valles, hasta ahora dedicado a consultas externas, se prepara para recibir pacientes del Hospital Universitario de Burgos. Se está acondicionando su quinta planta. 5 instalaciones metálicas y 3 carpas de apoyo, un sistema que permitirá separar a los pacientes con claros síntomas de coronavirus del resto. Aquí en el parking de San Amaro, en la capital burgalesa, se están realizando test rápidos que se prolongarán durante hora y media. En Aranda también se toman medidas para evitar el colapso del Hospital Santos Reyes. El recinto ferial se transforma en un hospital de campaña con capacidad para atender a 200 personas con COVID-19. Los servicios de comida, de vigilancia y demás se encarga de ellos el Hospital de Aranda, se encarga la gerencia. Y bueno, nosotros tendremos que estar al pendiente de que todas las instalaciones funcionen, sobre todo calefacción, electricidad, todo esto. Buena parte de esas camas se destinarán a los usuarios de residencias de ancianos de la comarca que han dado positivo o están en cuarentena. Los geriátricos se han convertido en uno de los principales focos de contagio en todo el país.
La Junta tiene que intervenir alguno de ellos, el primero en Adrada de Aza. El motivo es la falta de personal. Los familiares alegan que de hecho había 2 empleadas para 48 ancianos y por otro lado la situación derivada del coronavirus. De hecho 14 de los 48 residentes se encuentran en aislamiento por tener síntomas compatibles con el coronavirus. Las medidas de confinamiento obligan a suspender todos los actos públicos. La diócesis tiene que echar mano de las nuevas tecnologías para llegar a los fieles. La parte más dura es para quienes pierden a un ser querido. El Ministerio de Sanidad prohíbe velatorios de todo tipo, cultos religiosos y ceremonias fúnebres y restringe a tan solo 3 familiares o allegados los entierros. Únicamente se atenderán pues las necesidades de grave enfermedad, que tengamos que asistir pues con el sacramento de unción de los enfermos. La Semana Santa en confinamiento pasa sin pena ni gloria. No hubo procesiones ni por las calles ni tampoco por las carreteras. La imagen es muy distinta a la esperada un día como hoy en condiciones normales, un día en el que muchos comenzarían sus vacaciones de Semana Santa. La estación de tren de Burgos está completamente vacía para evitar los desplazamientos a causa de los días de Semana Santa. China había demostrado que el confinamiento de la población era la mejor forma de atajar el avance del virus. En un principio, desde Europa se veía como una medida un tanto exagerada, pero muy pronto los países occidentales comienzan a aplicarla. El cierre de la hostelería, del comercio, de la construcción y de la industria frena el avance de los contagios, pero sin duda alguna tendrá unas graves repercusiones económicas. El Fondo Monetario Internacional ya prevé que este año la economía española caerá un 8%. A finales de marzo se alcanza el punto más elevado en número de muertos y contagios. El gobierno endurece el confinamiento con un nuevo Real Decreto que prohíbe el trabajo para todas las actividades no esenciales. Principalmente afecta a la industria y la construcción, que tendrán que parar hasta el 9 de abril. Los polígonos se quedan vacíos, tan solo siguen abiertas unas pocas industrias. Los primeros 15 días de la declaración del estado de alarma sí que se notó un incremento muy importante del volumen, ¿no? Sobre todo el agroalimentario, y en Burgos, que estamos en una zona muy importante en este sector, pues la verdad que nosotros lo notamos muchísimo. Nuestros clientes fabrican alimentos y que nuestros clientes tienen que estar funcionando, up and running, como dicen los americanos, y por lo tanto tenemos la obligación de mantener operativos todas las instalaciones. Con una gran responsabilidad, porque tenemos que tener en cuenta que nuestros productos forman parte de la dieta de muchas familias. Nosotros estamos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad y estamos tratando de producir con normalidad. El confinamiento supone una caída en picado del consumo y el parón generalizado afecta a todos los sectores. Los autónomos no tienen ingresos. Las empresas burgalesas envían a expedientes de regulación temporal de empleo a 33.000 trabajadores. Los viveros, los que están detrás de nosotros, ¿no? Pues la mayoría están en ERTEs y claro, pues no se está plantando planta. Suele ir a los restaurantes, a los comedores de chavalitos de colegios y tal, a hospitales, y entonces el restaurante, bares, que es donde más metíamos, eso se ha parado. ¿Qué ocurre? La gente está en casa, no consume. ¿Cuándo se consume? Cuando los niños salen, corren, comen 2 veces. Nos están retrasando los pagos porque bueno, pues los bares han cerrado, no han pagado a los distribuidores han tenido que cerrar y esa cadena al final nos está llegando a nosotros. ¿Vamos a disponer de esa mano de obra? De las circunstancias adversas, que yo creo que van a ser bastantes, más que nunca necesitamos serenidad, aplomo y unidad. En plena Semana Santa, el Congreso de los Diputados amplió el estado de alarma hasta el 26 de abril. El Gobierno anuncia que a partir del lunes 13 se reanudará la actividad en la industria y la construcción. Nos parece que hay que volver, pero hay que volver siempre y cuando se respeten todas las medidas de seguridad. Y ante todo, la economía es importante, pero la seguridad de las personas y la salud de las personas tiene que ser lo primero. Tenemos que pensar ya en que las empresas tienen que volver porque si no nuestra economía no lo aguantaría, y realmente tenemos que cumplir con lo que se nos encomienda en materia de seguridad y en materia de protocolos. Cada semana de retraso a partir de la sexta, yo creo que son muchos meses
de recuperación y algunas empresas no podrán superar esta situación. Otra vertiente la tenemos en el teletrabajo. Muchas empresas apuestan por minimizar riesgos y potenciar que sus empleados realicen sus tareas desde casa. En ese escenario está la enseñanza. Tanto profesores como alumnos siguen en la brecha. La selectividad se retrasa hasta principios de julio, pero este curso no volverá a haber clases presenciales. El escenario es hacer, desde luego, enseñanza hasta final de curso en modalidad telemática y también las pruebas de evaluación. Las restricciones en carretera y el aislamiento de la población supone una drástica caída del tráfico rodado, pero también de los índices de polución en las ciudades. Los datos que tenemos, según las espiras y los sensores, es que la reducción se está estancando en alrededor entre el 85% más o menos del total del tráfico. Estaríamos moviéndonos por debajo de los 10 microgramos de óxidos de nitrógeno por metro cúbico, que son unos valores que prácticamente son inéditos en la historia reciente. La prolongación del estado de alarma obliga a suspender y aplazar toda clase de eventos. Los San Pedro se trasladan a finales de agosto. Y que concretamente se proponen entre las fechas del 27 y el 30 de agosto. Pero no todo ha sido negativo. La crisis del coronavirus también ha supuesto una auténtica explosión de solidaridad. Quien más o quien menos ha querido arrimar el hombro, pero sobre todo no perderse esa cita ineludible todas las tardes a las 8 para aplaudir a los sanitarios. En muchos casos es el único momento del día en el que se rompe la rutina de la cuarentena y son muchas las calles en las que se convierte en toda una fiesta. Reconocimiento que también se traslada a las fuerzas de seguridad, a los bomberos y a los voluntarios que durante estos días atienden las necesidades de la población. Gente de la tercera edad que no puede salir o no se le recomienda salir, ahí es donde actuamos en coordinación con los servicios sociales. Investigadores de la Universidad de Burgos aprovechan sus impresoras 3D para fabricar caretas de protección. También lo hace el pequeño Iván, que a sus 10 años exprime su regalo de Reyes con esa misma finalidad. Las iniciativas surgen por toda la provincia. Quienes tienen conocimientos de costura elaboran batas y mascarillas. Y es solo mandarte el diseño, tú lo metes en la impresora y ya está. Y ellas se lo imprimen. Hay países ricos que no se pueden permitir el coste que tienen ahora los respiradores de 50.000 euros cada uno. Lo que queremos es que sea barato para que se pueda reproducir en cualquier sitio. Gente a tope para coser. Bueno, tenemos más de 500 emails que no hemos contestado a todo el mundo porque no damos abasto. También las empresas aportan su granito de arena. L'Oréal reorganiza sus líneas de producción para fabricar geles desinfectantes con destino gratuito al personal sanitario y a las residencias. Antolín fabrica 4.000 batas diarias y aprovecha sus impresoras 3D para máscaras protectoras. Yo me quedo en casa es el lema de este confinamiento, pero los más vulnerables no disponen de ella. 40 personas se han trasladado desde el hogar de San Francisco de Caritas hasta estas amplias instalaciones del Seminario de Burgos. Convivirán aquí hasta que termine el estado de alarma y todavía quedan 15 plazas disponibles. Los comerciantes se reinventan para poder atender las necesidades de las personas mayores o las que no pueden salir de su domicilio para abastecerse de alimentos. Surge ante la necesidad que tenemos muchas clientas que no se pueden acercar pues por lo que está el tema, y entonces pues nos hemos reunido entre todos para darles el mejor servicio. Ayer empezamos a recibir llamadas de los pedidos y nada, pues nos llaman y se lo llevamos a donde nos mandan. El aislamiento no impide celebrar fechas importantes como los cumpleaños. Los niños reciben la felicitación de la policía local. Los más mayores, acompañados de sus vecinos, celebran haber llegado a soplar 100 velas. Después de un mes de confinamiento vemos la vida de otra manera, apreciamos mucho más el valor de las cosas pequeñas y hemos aprendido mucho acerca de cómo frenar el avance de esta nueva enfermedad que cambió nuestras vidas, también los más pequeños. Nos está estropeando la fiesta. Muchísima tos y muchísima fiebre. Hay que lavarnos las manos mucho porque si no, hoy lo podemos transmitir. Es un virus que se propaga muy rápido. Con el virus se va a ir dentro de poquitín.
Hombre, claro, Luca. Porque he visto a la cebolla. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente.